Hubo novedades en una de las causas que se inició a piqueteros por presuntas irregularidades detectadas. Se resolvió la situación procesal de los imputados. El juez federal Sebastián Casanello procesó a Eduardo Bellimoni y a otros dirigentes del Polo Obrero por un fraude millonario con los planes sociales. Concretamente, lo procesaron a Eduardo Bellimoni por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado Nacional. Trabaron embargo en sus bienes hasta cubrir la suma de 390 millones de pesos. Esta decisión, tengo entendido que en las últimas horas del viernes fue apelada, pero se lo vamos a preguntar justamente a la abogada defensora de los dirigentes que están involucrados en esta investigación, que es la doctora Liliana Lanisi, que cada vez que la hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Gracias por atendernos como siempre, doctora. Y queríamos preguntarle, a ver, ¿cómo fue concretamente? ¿El delito es administración fraudulenta en perjuicio del Estado? Así es. La imputación que hace es administración fraudulenta con el agravante de haber sido cometido contra la administración pública. Ese es el delito que le achaca Casanello a las 12 personas que defiendo. Ajá. Y también estaba el tema, el delito de extorsión, en donde se extorsionaban a los militantes a ir a las marchas. Así es. La acusación en realidad se origina por las denuncias del 134 y desde el Gobierno Nacional lo caracterizaron como una extorsión. Ajá. Sin embargo, más allá de que la investigación estuvo enfocada hacia esas líneas, en el procesamiento no se utiliza esa figura, solamente en lo que hace a mis representados, a 2 personas les imputan la coacción, que es un delito con una escala penal más baja que la extorsión, pero esto básicamente, Marcelo, es porque hay una carencia total y absoluta de prueba y fundamentación en lo que Casanello plantea como la tesis para procesarnos, ¿no es cierto? Ajá. Ajá. Se podría decir que, porque también salieron a cuestionar a Emilio Pérsico y entonces es como que están como tratando de vincular a uno con otro porque dicen Emilio Pérsico era el que les daba el dinero y Eduardo Bellimoni era el que los malgastaba, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con facturas falsas, con el uso de empresas fantasmas. Bueno, sí, el fiscal Policita, y hay una cuestión que no están resolviendo entre juez y fiscal, pidió que se cite a indagatoria a Emilio Pérsico y otros funcionarios de lo que fue en aquel momento el Ministerio de Desarrollo Social, a lo que por el momento Casanello no les hizo lugar. Ajá. Pero básicamente, claro, en la tesis esta que ellos construyen, podríamos resumirla en lo que vos decís. El punto es que no tiene mayor sustento y mayor apoyatura en lo que dice. Porque, por ejemplo, vos hablabas de facturas truchas. Las facturas truchas, entre comillas, digo lo de truchas, no, por lo menos para mis representados no era así porque al momento de presentarlas para rendir los fondos que habían sido otorgados por los convenios, las facturas tenían un CAE válido. El CAE es como la certificación de AFIP de que esa factura es correcta. Pero además de eso, que podría ser una cuestión administrativa y hasta en un punto menor, la Asociación Polo Obrero tiene las maquinarias que esas facturas dicen que se habrían comprado. Por ejemplo, computadoras. Acá nosotros una cosa que señalamos, porque hay varias cuestiones para plantear la nulidad de este procesamiento, o sea, la arbitrariedad del procesamiento, es que el juzgado no se ha tomado siquiera el trabajo de hacer un inventario cuando allanó la sede del Polo Obrero. Lo mismo que de los comedores. ¿Y por qué lo planteo? Porque estas cosas que Casanello dice que no están, que no existen, están. Y están a la vista de cualquier persona que va a la sede central del Polo Obrero, que queda en la calle Monteagudo. Pero no solamente eso, nosotros tenemos certificados por escribano público la maquinaria, y lo refiero en estos términos, ¿no? Porque hay computadoras, por supuesto, hay instrumentos musicales, hay maquinaria muy grande de gráfica, de textil, etcétera,
lo hemos certificado tanto acá como en el interior del país, porque los convenios o la actividad que hacía el polo de estas cuestiones sociocomunitarias no se hacían solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino desde Ushuaia a La Quiaca. Entonces ahí tenemos una de las primeras cuestiones absolutamente falaces de esta construcción a la que le falta una pata de Casanelo, ¿no? Ujú. Tambalea porque realmente es muy endeble la apoyatura que hace. Vos fijate que si tenés oportunidad de leer el procesamiento, que yo te lo puedo facilitar Sí, incluso, por favor. comete, o sea, en el apuro y la necesidad de imputar, hace un señalamiento, una captura de pantalla de un chat en el que una persona que está imputada le decía a la otra que para para comprar los elementos necesarios para una reparación, etcétera, tenía que pedir la factura de esta forma, con este número, porque justamente tenía que ver con uno de los convenios que se firmaban con el Ministerio de Desarrollo Social de aquel momento. Hacen la captura de esa pantalla, explican cómo la persona le explicaba que tenía que hacerlo así, así, y dice, y esto se prueba con la siguiente factura. La siguiente factura, que justo es una pinturería, era de un mes y medio antes que esa charla. Entonces vos te imaginás que teníamos el DeLorean, estas personas tenían el DeLorean para pedir una factura, para informar cómo se hacía algo que se hizo 2 meses antes, ¿no? Claro. Este, en ese sentido hay muchas inconsistencias, hay incoherencias, hay un grupo de personas a las que se les decretó la falta de mérito, poniendo como positivo cosas que al pueblo obrero los marcaba como negativo. Ujú. Por Ahora, ejemplo, sí. niega que el pueblo obrero pudiera tener como contraprestación trabajar en comedores. Ahora, respecto de la otra agrupación, dice, ellos trabajaban en comedores. Entonces, viste cómo es esto, ¿no? Hubo una animosidad, obviamente está guionado desde el Estado Nacional, ¿no? Que tiene una lucha anti-piquetera, anti-reclamo, anti-movilización muy fuerte, y tiene una construcción de un enemigo, hoy encabezado, o el enemigo elegido es Chiquito Beliboni, pero tiene detrás una marea de gente que sigue sumidas en la miseria más absoluta, ¿no? Ajá. Ahora, doctora, yo recuerdo que hace más o menos un mes y medio, 2 meses atrás, hablando con allegados a la investigación, me decían, los acusados fueron beneficiados con la exhibición de prisión, pero se les prohibió ir a comedores y salir del país. ¿Esto lo cumplieron? Claro. Ajá. Mira, a ver, a las personas que pedimos en aquel momento una extensión de prisión, cuando recién fue la causa, les pusieron como medidas que tenían que ir a firmar, algo muy habitual Sí, sí, en los para todo el mundo, tribunales, sí. que no podían salir del país sin autorización, cosa que también es absolutamente habitual y corriente para todas las personas que Absolutamente, están tal cual. sometidas a un proceso, y que no se podían acercar a los comedores que estaban siendo investigados, digamos, ¿sí? Sí. Lo que la verdad que es un despropósito, porque la gente que no se puede acercar a los comedores es gente que come en esos comedores, ¿no? Eso obviamente se cumplió, no hubo ningún tipo de falta respecto de eso, pero por supuesto, aclaro porque por ahí la gente se confunde, parece que, no sé, si alguna de las personas involucradas quisiera manifestar, no puede manifestar, o no se puede reunir con sus compañeros de lucha y demás, y eso no es así. Las medidas restrictivas están muy pautadas. Y después, obviamente, nadie salió del país. Casanelo lo sabe perfectamente, no solo porque conoció la casa y cómo vive cada una de estas personas a partir de los allanamientos, sino también por las propias informes socioambientales que se les hicieron, y también porque como las cuentas personales, los CBU, están bloqueados, y fueron investigados porque se levantó el secreto bancario ya hace unos meses, sabe perfectamente el dinero que recibe esta gente, que ninguno se enriqueció, que ninguno vive en mansiones, ni mucho menos. Son en algunos casos trabajadores ocupados, en otros casos trabajadores desocupados, e incluso trabajadores precarizados por el Estado o por
algún privado, ¿no? Ujú. Ahora, doctora, acá se está investigando una supuesta o presunta defraudación al Estado, el desvío de fondos que debían destinarse al programa Potenciar Trabajo, pero bueno, el tema del vínculo entre Beniboni y Pérsico es porque si el Polo Obrero desviaba fondos, supongamos que desviaba fondos, esto que tenían que ir al plan Potenciar Trabajo, alguien le daba esa plata, y esa plata justamente se la daba Emilio Pérsico, que era el secretario de Estado en ese momento. Mira, intentan hacer una construcción que Castanelo también desecha, porque la tesis que vos estás poniendo es la tesis del fiscal, de que había una connivencia. Y si vos te pones a ver el periodo en el que Pérsico fue funcionario público, el Polo Obrero, Beli Boni, en general todos los militantes fueron muy críticos de él y se le hicieron muchísimos reclamos, muchísimas movilizaciones, muchísimos pedidos por distintas reivindicaciones que tienen. Ahora, es cierto que el Estado o la administración pública tiene la obligación de controlar las rendiciones que se le hicieron. Pero lo que no te está diciendo el ministerio actual, el Capital Humano, lo que no te está diciendo Casanelo, es que esas rendiciones se hicieron fehacientemente, que para que a vos te den un segundo, los convenios se dividen en primer y segundo desembolso. Vos presentás las rendiciones del primer desembolso y a partir de ahí te habilitan el dinero para el segundo desembolso. Acá lo que ocurría era, primero que había una demora absoluta por parte del ministerio que no terminaba de dar el dictamen sobre la aprobación o no de las rendiciones, por eso es que no están cerrados formalmente en el trámite administrativo, pero por otro lado, que el pueblo obrero, más allá de los recursos del Estado, generaba recursos propios para poder llevar adelante la enorme tarea social que realiza. Pero como yo te decía antes cuando te hablaba de las máquinas, el punto central es el siguiente. A Beliboni, a cualquiera de los imputados, a la Asociación Polo Obrero, nadie le puede decir que se ha quedado con plata que no le correspondía. Al contrario, la plata que entró mediante convenios para los distintos programas que había, que para que la audiencia entienda, era desde un comedor donde se alimenta gente hasta un merendero, hasta construir sedes sociales y dar cursos de capacitación, de formación laboral y demás, se hizo, se presentó, está acreditado no solamente en el expediente administrativo, sino también en el expediente judicial, y además puede constatarlo cualquier persona que vaya o que visite alguno de los lugares donde el polo está activamente. Yo Ujú. siempre invito, de hecho creo que Casanelo debería hacer una visita, una inspección ocular, si querés ponerlo en términos jurídicos, a la sede de La Matanza. No van a poder creer lo que se hace ahí, cómo se hizo y cómo se ha logrado. Y no van a poder creer también la cantidad de gente que va a comer a ese lugar. Eh, Y van a tener que hacerse cargo de que por estos allanamientos que hicieron en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que sí sigue dando raciones de alimentos a los que hay que cocinarlos, no es que solamente los entregas, hay que prepararlos, hay que cumplir con una serie de exigencias para que habiliten ese comedor, nos han bajado raciones porque las personas que no se pueden acercar a los comedores son las que recibían los alimentos. Entonces, donde comían 600 personas, hoy comen 200. Doctora, usted sabe que allegados a la investigación me decían, de todas estas organizaciones sociales que hemos investigado, el Polo Obrero es la organización más comprometida, más complicada en este tipo de investigaciones. No, esto es por la creación, justamente la creación de un enemigo de un relato. Ajá. En esto que vos decías de las empresas fantasmas. Han llegado a decir que la empresa Rumbos es una caja de financiamiento partidario. Ahora, si se ponen a investigar realmente, Rumbos no es en absoluto una empresa fantasma. Rumbos tiene más de 40 años en el mercado. Yo ya no te sé decir la cantidad de libros que publicó. Tiene revistas semanales. Tiene una actividad real y efectiva desde hace muchísimo tiempo, no solo con el Polo Obrero, sino con un montón de organizaciones sociales y privados, por supuesto, también. Vos entras a la página esta donde podés comprar cosas y te las envían, y ponés, no sé, historia del movimiento piquetero, por ejemplo,
y te va a aparecer los libros de la editorial. O sea, que es tan real que hasta lo podemos publicar en una página de acceso público y libre para todo el mundo. Doctora, ustedes el viernes apelaron este procesamiento dictado por dispuesto por el juez Sebastián Casanelo. ¿Cómo sigue todo esto a partir de mañana lunes? Mira, el juez va a tener que tomar la resolución de si acepta o no acepta el recurso. Nosotros entendemos que no hay un solo motivo para que no lo acepte. Pasará a la sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones, quien deberá fijar en esa audiencia. Nosotros desde ya vamos a pedir que la audiencia sea de manera presencial para informar oralmente a los jueces los planteos que nosotros hacemos. Y nosotros tenemos Nada que no se haga habitualmente, digamos. No van a pedir nada inusual, digamos. no, nosotros Claro. pedimos en la apelación el sobreseimiento, que es lo que corresponde respecto de las 12 personas que nosotros defendemos. Doctora Liliana Aranís, defensora del Polo Obrero, gracias, de dirigentes del Polo Obrero, gracias por estos minutos, gracias por atendernos como siempre y hasta cualquier momento. Muchas gracias a ustedes y buen domingo para todos. Hasta luego. Gracias.